Bien, estamos ya por acá. La semana pasada vimos comenzamos a ver dentro de la escultura, que vimos primero el estudio de la figura humana, vimos los tres periodos en los que se puede dividir la escultura griega para su estudio. De hecho, toda la cultura griega puede dividirse en eso, está dividida en esos tres estadios: el arcaico, el clásico y el helenístico. En el caso del arcaico es el más antiguo, es decir, hay muchas similitudes con imágenes de Mesopotamia y de Egipto. El clásico es un periodo de madurez y de idealismo, o sea, las esculturas buscaban que fueran lo más ideal posible, o sea, se apartan del natural y pasan a hacer comprobaciones matemáticas de la naturaleza. Luego tenemos el helenístico, y en ese encontramos como el periodo de madurez para el movimiento escultórico, para la escultura en general y el arte griego en general. La escultura se hace más dinámica, tiene más movimiento, tiene gesto, tiene dramatismo, aplican escorzo en las imágenes de manera que eso le agrega el dramatismo, un dramatismo mayor a la escultura, y a eso es lo que se refiere el movimiento exagerado. Vimos el primero de estos, que es el arcaico, y acá las características son pues frontalidad, severidad y rigidez. Bueno, solo son tres, ahí se resume prácticamente todo. Como lo vemos en las imágenes, frontalidad, vean, todas están viendo hacia el frente. Severidad, todas tienen el mismo tipo de rostro, están viendo de frente, la mirada está, no está fijada en ningún lugar, no tiene ningún gesto en el rostro, a pesar que sí se puede distinguir una sonrisa arcaica. No es una sonrisa natural, sino que es una mueca prácticamente la que tiene. Hay dos tipos, que es la masculina, que son los kuros. Muchos dicen son representaciones de Apolo, pero la mayor parte de arqueólogos e historiadores sostienen que más bien son representaciones de atletas que pasan a ser héroes para la comunidad. Pero en este caso igual, la simbología sigue siendo Apolo, pero no es el dios Apolo, sino que es una representación de él a través de jóvenes atletas. Y en el caso de las Korai, que son las figuras femeninas, esas son sacerdotisas. Se sabe que lo son por los atavíos que tienen, el tipo de ropa que tienen en ellas. Así es, la misma característica: frontalidad, todas también hacia el frente; severidad, no tienen ningún tipo de gesto, sino que la boca está cerrada únicamente. En algunas se logra percibir cierta mueca, que es lo que se le llama la sonrisa arcaica, y una característica que es común tanto para los kuros y las korai es que eran pintadas, eran polícromas las esculturas. En general, toda la escultura griega es polícroma, pero actualmente nosotros no la vemos así, porque el pigmento se cayó. Vimos por último estos ejemplos, que son el moscóforo. Les decía, esto nos interesa bastante porque es de donde se copió más adelante la iconografía del Buen Pastor, ya en periodo cristiano. Y el auriga de Delfos, que es una muestra del tipo de escultura hecha con bronce, que era más bien la norma para Grecia. Ellos hacían mucha escultura en bronce y no, una menor cantidad en mármol. Sin embargo, conocemos más la escultura en mármol porque el bronce fue fundido en periodo romano y prácticamente se perdieron muchas. Muchas otras, sin embargo, tienen su copia de periodo romano. Entonces, avanzamos por acá. Vamos al periodo clásico. Ese creo que no lo habíamos comenzado a ver aún. Y tenemos que los movimientos, las características del movimiento de este periodo, más bien, son movimiento, equilibrio y simetría. El movimiento significa que la imagen está haciendo algún tipo de acción, se está moviendo, ya sea que esté levantando un brazo,
que esté, aunque esté de pie únicamente, el cuerpo se ve dinámico, se ve en movimiento. El equilibrio, eso significa que el cuerpo es, representa la esencia pues, de la perfección para los griegos, y por lo tanto en ella no hay nada que llame más la atención, aunque los cuerpos estén desnudos. También el equilibrio es físico, porque hay elementos que colocan a las esculturas para que esas no se caigan. Y entonces, eso también, aparte del compositivo, pues tenemos un equilibrio físico que ayuda a que la pieza no se caiga. Y lo siguiente es la simetría. Eso tiene que ver con lo que ya se había mencionado de los cánones, que son las medidas que toman los griegos para la construcción pues, de la figura humana, tanto del rostro como del cuerpo. ¿Se recuerdan de lo que veíamos en estas medidas? Pues decíamos, por ejemplo, que la distancia del mentón a la nariz es igual al tamaño de la nariz hacia el entrecejo, y del entrecejo hacia el cuero cabelludo. Y ahí tenemos dividido en 3 segmentos, y así pues otras más. Luego tenemos dentro del mismo de la lectura de la figura humana, cómo realizaban ellos la escultura. Entonces vamos a ir conociendo algunos términos. Lo primero, antropocentrismo. Eso significa que el ser humano es el centro de todo. O sea, la figura humana, masculina y femenina, son el centro de toda la producción escultórica. Se aplican cánones, ya vamos a ver 2 cánones al menos ahí, de los que más se utilizaron. Dentro de él hay un estudio anatómico muy minucioso. O sea, en los gimnasios, parte de lo que se estudiaba era justamente anatomía, y eso era la constitución física de lo que llamamos anatomía superficial. El próximo ciclo ven ustedes anatomía artística. Entonces van a ver la anatomía estructural, que es el esqueleto, la volumétrica, que son los músculos, y la superficial, que es la piel. Y cómo se ve a través de la piel los 2 anteriores, los músculos y los huesos. Entonces, esos estudios los hacían los griegos. Hacían dibujos a través de los cuales se interpretaba la imagen. Y luego, aparte de eso, pues ya venía, junto con la interpretación, pues venía el que le daban medidas, una métrica específica para poder generar una figura perfecta, matemáticamente hablando. Eso acuérdense que es el canon. O sea, si son tan bellos es porque buscaron ese ideal. La matemática les representara. Por eso se ven de hecho muy similares los rostros y los cuerpos. Luego tenemos ese otro término, diartrosis. Eso se refiere, es un término médico, pero en arte, la diartrosis se refiere a que a través de la anatomía superficial logramos observar músculos, muchos de ellos sin que se esté ejerciendo ningún tipo de movimiento con la mano, el brazo, la pierna, por ejemplo. Les pongo algo para que lo practiquen. Vean, pónganse o más bien, tomen su brazo derecho y luego llévenlo hacia el hombro, haciendo fuerza, como decimos en buen salvadoreño, como que vamos a mostrar los gatos, que es el músculo bíceps. Entonces, cuando hacemos eso, el bíceps se va a contraer, y al contraer aumenta el volumen. Entonces, eso no sucede si el músculo está relajado. O sea, si ustedes tienen el brazo extendido, el músculo no debería de verse así. Los músculos trabajan en pares, por cierto. Junto con el bíceps, que es el que se contrae cuando hacemos o levantamos el brazo hacia la altura del hombro, el músculo contrario, que sería el tríceps, ese está en la parte posterior del brazo, ese se dilata, perdón, no se dilata, sino que se relaja, y al relajarse se estira. Pero si nosotros estiramos el brazo y alejamos la mano de nuestro cuerpo, entonces el tríceps se contrae y el bíceps se relaja. Así funcionan en pares los músculos. Ahora bien, ¿cómo es que entendemos eso acá en la imagen? Resulta que
los músculos se ven aún sin que estén haciendo ningún tipo de movimiento que es biológicamente correcto, lo que se le llama fisiología. Fisiológicamente el movimiento es el que permite que los volúmenes aparezcan, pero el brazo puede estar extendido y aún así se ve el bíceps en contracción. Entonces a eso es a lo que se le llama diartrosis. Pero es decir, es un término médico que se aplica en el arte. En el arte no tiene nada que ver con ninguna condición médica, sino más bien que los músculos se ven aún sin que se esté haciendo ningún tipo de esfuerzo físico. Luego tenemos que el material es el bronce. En esta imagen este es bronce. La técnica de cera perdida es la más utilizada. Eso implica que se hace un molde, se hace un modelado, luego un molde, luego una copia en cera, luego se hace el vaciado del metal fundido, que se reemplaza la cera y entonces pues la pieza ya queda tal cual la vemos acá y hueca, no es una pieza sólida. Luego tenemos más el contraposto. Esto es bien interesante. Bien, el cuerpo funciona de manera precisa en todos los movimientos que hace. Entonces, esos movimientos los griegos los entendieron a través de ese estudio anatómico y en algunos casos los utilizaron para darle más movimiento y más belleza, más composición a la imagen. Entonces, el contraposto se refiere que mientras una pierna se relaja, en este caso es la pierna izquierda de la figura del guerrero, para nosotros sería la que está al lado derecha, esa pierna se relaja, la tiene flexionada y la derecha está en contracción porque es la que está soportando el peso. Entonces, ¿lo notan ahí? Díganme sí o no por ahí. Sí, sí se nota. ¿Nota? Bien. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vean, cuando una pierna se relaja y dejamos que el peso caiga en la otra, resulta que la posición de las caderas cambia. La pierna que está sosteniendo el peso se eleva y la pierna que está en relajación baja. Perdón, la cadera que está en relajación baja. Por eso se ve inclinado acá. Y entonces el resto del cuerpo va a reaccionar de manera en compensación a ese movimiento. ¿Y qué sucede entonces? El hombro de la cadera que se eleva va a bajar y el hombro de la cadera que ha bajado se va a elevar. Y entonces resulta que los hombros están inclinados en sentido contrario. Les voy a hacer acá unas líneas en la imagen. En el caso de la cadera, ahí está inclinada, pero los hombros están inclinados en sentido contrario. Entonces, eso se llama contraposto. Vean las rodillas también. Están en posición diferente. Se está flexionada, les decía, y entonces esta cadera baja. Y la que soporta el peso, sube. Igual, en ese caso, cuando el lado que la cadera subió, ese hombro baja. Y la cadera que bajó, ese hombro sube. A eso se le llama contraposto. Ese es el nombre. Y hace entonces que esa línea que divide el cuerpo a la mitad del ombligo, que es más notorio, hacia el manubrio, que es la parte que junta las clavículas con el esternón, a eso se le llama línea alba, en la parte frontal. En la parte posterior es la columna vertebral. Entonces resulta que la línea alba no es recta, sino que también tiene una curva. Entonces, esa curva es la que, un poco recta de acá, pero esa curva es la que ayuda a que el cuerpo se vea natural, que no se vea forzada la posición. ¿Alguien me levantó la mano?
¿No? Bueno. Vanessa dice acá en el chat, dice, sería como un movimiento equilibrado, correcto, es equilibrado. De hecho, ustedes ahí donde están, pónganse de pie y pruébenlo. O sea, comprueben que el cuerpo se debe equilibrar de manera automática. Si ustedes ponen su pie derecho, que es como sosteniendo el peso, y dejan caer todo el peso ahí, van a ver que los hombros cambian de posición y la cadera también cambian de posición y se equilibran. Si ustedes llevan, por ejemplo, en el caso del esfuerzo, que es cuando se lleva un peso, ustedes llevan un peso en un hombro, el cuerpo va a equilibrarse de manera que se eleva en la otra parte para sostener el peso del lado contrario. Entonces, ese es lo que les decía, es un equilibrio eh, natural, como le dicen, eso es cuando no es, bueno, no es voluntario, esa es la palabra justamente, no es voluntario, sino que nuestro cuerpo lo hace de manera automática. Pero los griegos lo entendieron y lo aplicaron de manera que se viera más estético en las imágenes que hacían. Voy a quedarme aquí con esta imagen porque eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes imágenes especialmente el periodo clásico. Les recuerdo, el periodo clásico es en el que más se trabajó la estética y más se hicieron tratados acerca de la anatomía. Bien, no sé si hay preguntas sobre eso, algún aporte. No sé si ya hicieron ahí el ejercicio de pararse y soportar el peso del lado derecho para ver cómo funciona la dinámica del contraposto y luego pasan a sostener su peso hacia el lado izquierdo y van a ver cómo el cuerpo también cambia, se mueve de manera compensatoria. Andrea María dice, sí, solo sí. Sí, supongo sí al que hicieron el ejercicio. Ya, cuando estamos en clases presenciales es más dinámico porque les digo, miren, pónganse de pie y vamos a hacer este par de movimientos para ver cómo el cuerpo se equilibra. Lo pueden hacer frente a un espejo ustedes, eso les va a ayudar mucho, créanme, les va a ayudar mucho cuando están haciendo el dibujo de figura humana y la figura humana está de pie. Lo van a ver por eso mucho en anatomía artística en el ciclo 2, porque es algo que se debe dominar. Eso es básico para que luego se logre resolver la escultura, la pintura y el dibujo. Dígame, Andrea. Sí, buenas tardes. ¿Considera usted, licenciado, que los estándares de belleza se deben a los griegos? O sea, obviamente en cada tribu, bueno, digo, en cada ciclo han habido diferentes estándares de belleza, pero se ha centrado más en los griegos, en la influencia actual. Sí, pero para el mundo occidental no es el mismo siempre, porque va a cambiar, cambia en el Renacimiento, cambia luego en el Barroco, cambia en el Neoclásico, vuelve, aunque se mantiene un poco para el Romanticismo. El Romanticismo, por ejemplo, los cuerpos deben ser como regordetes, tanto de hombres como de mujeres, para que se vean sanos, opulentos y bellos. De esa manera lo hacen. Luego que vienen los movimientos de vanguardia, la primera vanguardia es el ideal de belleza es igual. Es bastante grueso el cuerpo, no como el de los griegos. Sin embargo, podríamos decir que para el mundo occidental, Europa, parte de África y América, el estándar está dado a través de la influencia griega y la simetría, como les decía la vez anterior. Le decimos bella a una persona porque su rostro es simétrico, por ejemplo, en el caso del rostro, hablando del rostro, porque el rostro es simétrico. Y si alguien no nos parece bello es porque el rostro no es simétrico. Y eso entonces es clara influencia griega. Nosotros lo aprendemos de manera cultural, ¿verdad? Nadie nos dice, miren, los griegos dicen esto y por eso lo vamos a entender así, sino que es algo automático en nuestra cultura. Al analizarlo, encontramos esa relación con Grecia. Y sería así, con los cánones actuales, de hecho, justo, veamos estos años, ya comienza a haber un poco de migración de algunos estándares hacia las culturas orientales también, que sería Japón principalmente, tanto Corea, China, por ahí hay bastante búsqueda de la estética, especialmente en los jóvenes.
para los adultos, pues sigue siendo, adultos mayores, sigue siendo más bien el griego, el referente, aunque no lo sepamos de manera tan explícita, pero básicamente eso es. Así que pues sí es Grecia. ¿Estamos bien? Hoy me hizo falta algo. Vale, o que estamos bien. ¿Alguien más o alguien que quiera aportar? No, bueno, entonces avanzamos. Bien, aquí tenemos dos cánones, dos tipos de canon que se utilizaron durante el periodo griego. Acuérdense, el canon es una medida en la que una parte del cuerpo se utiliza como módulo y ese módulo sirve para medir el cuerpo de manera exacta. Entonces, dos escultores de la época, Polícleto y Lisipo, hicieron ellos estudios y plantearon, por ejemplo, Polícleto, que la belleza de la figura humana estaba en la representación de una imagen que tuviera un tamaño de altura de 7 cabezas, porque la cabeza era la que se utiliza como módulo para medir el resto del cuerpo. Entonces digo, 7 cabezas y el cuerpo es bello. Lisipo dijo, no, pues es un tanto más delgado, es un tanto más alto. Entonces, Lisipo, él utilizó un canon de 7 cabezas y media. Y medias, ahí. Eso hizo un poquito más esbelta la figura. Tal vez habrán visto por ahí en internet cánones de 8 cabezas. Y nos refieren a Leonardo da Vinci y a otros más. Es porque el canon de 8 cabezas se utiliza más bien del Renacimiento en adelante. Y de hecho hay más de 10 cabezas, 11 cabezas, 12 cabezas, dependiendo de la época en la que estamos hablando. O sea, cada vez el cuerpo se alarga más. En las representaciones religiosas, por ejemplo, un cuerpo de un ángel, de María, de Jesús, pues puede tener 10 cabezas de largo, porque se hacen ver más esbeltos, más largos. Pero para los griegos únicamente había como 2 estándares, aunque hubieron otros que fueron como variantes de esas, pero básicamente estos dos son los que más se utilizaron, 7 cabezas o 7 cabezas y media. Por ejemplo, en el de 7 cabezas, la mitad del cuerpo se ubica físicamente justo en la zona genital, ahí. Y resulta entonces que la mitad del cuerpo estaría determinada por una altura de 3 cabezas y media. Yo cuento 1, 2, 3 y media. Ahí está la mitad del cuerpo. Y hacia abajo sería igual 1, 2, 3 y media. Ahí la mitad del cuerpo. En el caso del canon de Lisipo, que son 7 cabezas y media, entonces acá hablamos de 3 cuartos, por ejemplo. Decimos 3 cuartos. Significa es 1, 2, 3 y luego 3 cuartos. Está levemente abajo de la zona genital y la mitad del cuerpo. Y el resto de las medidas que se toman en el cuerpo pues tienden a variar también un poco más. Por ejemplo, acá solo aparece la altura, pero en el ancho, en el caso de un hombre, el ancho de los hombros va a ser igual a el ancho de 2 cabezas. O sea, de acá a acá hay el ancho de 2 cabezas. Y en la cadera hay el ancho de 1 cabeza y media. Eso significa que es más ancho de hombros, más angosto de cadera. Eso tiene que ver con la parte de estructura ósea, que en el caso de los hombres, pues los huesos de la cadera son más angostos. Y luego también, pues la determinación biológica de la mujer luego hace que pues sea más ancha de acá, en la parte del músculo y grasa que se acumula en la zona. Entonces, el canon, dicho de esa manera, solo funciona para la figura masculina, ¿no? 2 cabezas en los hombros, 1 cabeza y media en la cadera. En el caso de una mujer sería al revés. En los hombros sería 1 cabeza y media y en las caderas 2 cabezas de ancho. Si es así, entonces corresponde al canon de Polícleto. En el canon de Lisipo son cuartos los que se van agregando para dar la altura y los anchos. Pero aquí, por ejemplo, sería básicamente 2 cabezas y 1 cuarto
o 2/4 más bien, el ancho de los hombros. Y aquí abajo sería 1/4 y 3/4. Eso sería el ancho de hombros. Y de esa manera pues se mantiene la simetría. ¿Se entiende cómo se aplicaba? ¿Sí? Esto lo van a ver, como les repito, en anatomía más despacio y van a ver luego las aplicaciones ya en dibujo y en pintura, porque también se aplica justamente ahí pues la misma posición. Un dato por acá. Bien, ¿cómo se llama la posición del cuerpo en la que aparecen reflejados pues el movimiento de inclinación de hombros y caderas en la figura humana? Porque se fijan, en todos aparece. ¿Cómo se llama esto? Contraposto. Correcto, es el contraposto. Ese es el nombre de la posición. Tenemos una escultura en contraposto, entonces ustedes saben que está de pie y que en ella se ve reflejado la inclinación de los hombros y de las caderas. Vean, en esa otra, la posición es igual, es contraposto, el peso está siendo sostenido por una pierna, la otra está relajada, la cadera del lado de la pierna relajada baja y el hombro sube. Si es así, el cuerpo está en buen equilibrio. Y lo otro, vean la línea alba, acuérdense, es esa línea que se nota en la parte frontal de nuestro cuerpo, de nuestro torso, principalmente el tronco. ¿Okay? Esos son los rectos abdominales, ¿verdad? Aquí son los dos pectorales. Entonces, desde la zona esta donde se unen las clavículas, aquí tenemos una clavícula, otra clavícula, donde se unen con el esternón, que es el hueso que une las costillas en la parte frontal. Desde aquí podemos visualizarla. Y luego se proyecta en esta zona, la zona del vientre, hacia la zona genital, no se marca. Pero si observamos, veremos que hay una línea de vellosidades concentradas en esa región. Entonces la línea es percibible hasta llegar a los genitales. Entonces acá eso no lo tenemos que perder de vista cuando estamos dibujando, especialmente si hacemos contraposto. Tenemos que llevar esa curva también acá. Si lo hacemos bien, luego veremos que todas las partes les voy a mostrar acá con este. No, con este. Porque ese otro ya lo marqué. Acá. Bien. Ah, bueno, pero me desarma el... Bueno, lo voy a hacer así. Acá tenemos las caderas, los oblicuos, el recto abdominal, los pectorales, y bueno, los hombros acá. Entonces, si se fijan, va aumentando acá. Esas líneas van aumentando, van haciendo que se eleve el cuerpo. Y aquí, por el contrario, se va a ir como juntando. Acá van a ver eso, más bien como si se juntan las líneas del lado donde tenemos la cadera alta. Acá, eso lo voy a acercar. Ahí. Ya, si se va como inclinando, va aumentando la inclinación hacia el lado contrario. Y eso es lo que hace que se vea armoniosa la imagen. Vamos a pasar a la siguiente. Esta corresponde al periodo helenístico, esta imagen, pero como estamos hablando de Canon, pues por eso se las coloco por acá. Esta es de 7 cabezas y media. Vean, ahí está señalado la mitad. Y pues ahí vemos cómo se comprueba que matemáticamente la imagen sí es correcta. Y en el rostro igual, vean, del mentón a la nariz, el tamaño de la nariz hasta el entrecejo, y de ahí hasta donde inicia el cuero cabelludo. Tenemos, acuérdense que el ojo es la medida para medir el rostro. Entonces en cada segmento de este tenemos 2 ojos. Entonces hay 2, 4, 6 y 7 sería más o menos como por acá.
sin contar el pelo, porque el pelo puede ser que la cabeza aumente de tamaño, pero el cuero cabelludo más o menos llegaría por aquí. Entonces nos estaría dando 7 ojos de altura. Entonces, así es como se lee la figura humana acá. Vamos a seguir hablando del contraposto. Ven, aquí hay contraposto en la imagen de la Venus. Sí. Sí. Caer inclinada, hombros inclinados en sentido contrario. Y esa inclinación, vean, mientras más exagerada sea la inclinación, resulta que se ve más estético, se ve más bello. Y por eso lo usaban los griegos, justamente, porque hacía que la imagen se viera más bella. Bueno, avanzamos. Acá esto de lo que ya veíamos un poco sobre el tamaño de los ojos, creo que lo mencioné en la anterior. El rostro está dividido o el canon utilizado para dividir el rostro es el ojo. Entonces, la altura o el ancho de un ojo es lo que tomamos como medida. Entonces, entre un ojo y el otro ojo cabe un ojo más. Entonces decimos que la distancia es un ojo acá. Y desde la parte externa del ojo hacia afuera, ahí tenemos las orejas. Aquí justamente vean, aquí va más o menos como a 3/4 de distancia. Ahí se marca el ancho del rostro y ahí va la oreja. Y luego tenemos hacia arriba, este es un ojo, 1, 2. Es decir, que del mentón hacia la nariz existe el largo de 2 ojos. ¿Y cuánto mide la nariz? Pues desde el entrecejo hasta la punta de la nariz hay 2 ojos de altura. ¿Cuánto mide la frente? Pues 2 ojos. Y un ojo más hasta llegar a la zona más alta del cuero cabelludo. También recordarles que eso es idealismo. Aquí están siguiendo los griegos muchas de las premisas que Platón mencionaba. Platón de arte habló muy poco y se refirió a la estética un par de veces nada más, pero los conocimientos de él fueron los que se aplicaron más bien en el estudio del arte. Y ahí es donde se encuentra la razón de ser filosófica del idealismo, pues de Platón dentro de todas las imágenes. Ahí tenemos 2 esculturas que corresponden más o menos de la misma época. Vean, se parecen. ¿Por qué se parecen? Porque están utilizando el mismo canon para hacer un rostro y el otro. Hay leves detalles que son los que nos hacen ver las diferencias. Otro dato es por qué no tiene ojo, porque los ojos parece que son ciegos. Porque la escultura griega era polícroma. Entonces aquí tenía originalmente pintado el ojo y todo el rostro estaba pintado de natural y los labios pintados de rosado. Es decir, todo, igual el pelo acá, todo tenía color. Actualmente lo vemos de esa forma, pero justamente porque el color se cayó. ¿Preguntas? Avanzamos pues. Este es uno de los cánones que van a ver más adelante ustedes y nos habla pues justamente de eso, de la correspondencia de las imágenes. Vean, visto de frente, visto de perfil, y ahí podemos ver que la mitad del rostro está a la altura de los ojos. ¿Por qué las cabezas te quedan a veces, se ven más largas? No me gusta cómo quedan, dice, porque el rostro se ve muy alargado. Es porque estamos haciendo asimétrica la imagen. En un rostro ideal, el centro de la cabeza es el ojo. Y digo, me refiero al tamaño de la cabeza, no del rostro, porque el rostro, pues ahí se mide de manera diferente. Luego la altura que va desde acá hasta acá, del mentón hasta el entrecejo, es igual a la distancia que hay desde el mentón hasta donde comienza la oreja. Acá, voy a trazar acá y luego lo muevo, pues justamente me da la misma distancia. Entonces eso es lo interesante de estudiar anatomía, porque vamos viendo que hay correspondencia entre las partes. Y si eso lo tradujéramos a matemáticas, pues lográramos resolver ejercicios matemáticos a partir de esas mediciones que se hacían en el rostro. Por eso para los griegos era perfecto, era bello, porque la matemática lo podía comprobar.
Bien, acabamos más. Este es de Polícleto y en la imagen se llama el Doríforo. Y esta escultura es más o menos realizada entre 450 y el 440 a.C., o sea, en pleno periodo clásico. Y de esta obra se conservan varias copias de la época romana en mármol, del original en bronce. O sea, las esculturas acá que vemos, hay varias, no solamente es una, resulta que son copias del original griego. Acuérdense, los griegos hacían bronce, pero cuando llegaron los romanos y los conquistaron, pues entonces fundieron el bronce, no sin antes hacer que los artistas, los artesanos, hicieran copias de toda la obra. Luego aquí tenemos en esta imagen, vean, está marcada lo que les mencionaba de la línea alba, que la vemos en el torso, también se corresponde desde el centro del cuerpo, que es donde está la línea de equilibrio, va hacia el muslo, y luego del muslo sube por la línea alba, luego el cuello, y se inclina hacia el lugar, hacia donde está observando el rostro. Entonces, tenemos una línea como muy dinámica, y luego la línea de la cadera y la línea de los hombros, inclinadas de manera opuesta. Por la parte posterior del cuerpo es igual, la línea inicia en la cabeza, pasa por la curvatura que muestra, o la línea de la columna vertebral, y luego pasa en medio de los glúteos y baja justo al mismo lugar, que es el centro, el punto de equilibrio. Acá. Punto de equilibrio le decimos justo el punto medio que existe entre la posición de ambos pies. Hay esculturas que se hacen sin conocer sobre esto, entonces decimos, bueno, la escultura parece que se está cayendo, y es porque no tiene punto de equilibrio, no tiene un contraposto, o no tiene la lógica que nos dice pues la posición del cuerpo, por eso parece que se caen, que no hubo trabajo de investigación en ese sentido. Otro dato también, para que veamos, es que notan que aquí tiene unas pequeñas cuñas que hacen que el brazo quede pegado al muslo en este caso. Acá en el brazo izquierdo no lo tiene, pero sí lo tiene en el brazo derecho, cerca de la muñeca. Pues bien, estas son cuñas que sirven para que la pieza no se quiebre tan fácil. Acá, o sea, no es natural, pero era como si los griegos simplemente obviaran que estuviera puesto ahí, y únicamente pues se dedicaban a la contemplación de la belleza de la figura humana desnuda, sin contar en esas cuñas. Vamos a ver que a veces las cuñas sí son más disimuladas, porque pueden ser ramas, pueden ser telas, pueden ser animales también, que están ahí para reforzar la estructura. Acá, por ejemplo, va desde la mitad del muslo, pasa por la pierna hasta el suelo. ¿Y bueno, qué es? Pues es un tronco. Pero vean que el tronco está doblado y está sosteniendo el muslo por la parte de atrás. Por la parte frontal se ve como si el tronco está pues a un lado del doríforo. Pero lo cierto es que está pegado a la pierna. Y repito, ¿para qué es? Para que la pieza no se caiga, para que sea más sólida y se sostenga fácilmente. Bueno. Luego, los frisos y metopas, que eso les dije son relieves, lo vimos la vez anterior. Estos frisos y metopas son relieves elaborados a partir de la observación también de la luz a la hora de la elaboración, porque la luz es la que va a ayudar a que la volumetría se observe y se genere un efecto óptico casi que pictórico, porque pareciera como si están pintados. Ahí. Noten acá. Vean, por ejemplo, este hombro se ve que está delante de este hombro. Igual, este pectoral está delante de este pectoral. Bueno, ¿cómo lo hacía? Pues agregándole más volumen a las zonas que estaban más elevadas o más cerca de nosotros. Acá, esto está más cerca de nosotros, entonces pues le dedican más altura
Y el brazo que está atrás, por ejemplo, en el caso de este personaje, es más plano y va hacia la parte posterior. O sea, estos se llaman frisos. Son un relieve elevado nada más. En algunos casos son bajo relieve, pero este es un relieve elevado. Y estas son las metopas. Y las metopas son esculturas en alto relieve. O sea, en un relieve que de hecho se sale de la pared para pues, volverse más tridimensional. Por eso acá la pierna de este caballo pues está rota. Seguramente se cayó, pero estaba en el aire. Ese pie también está quebrado. Y es porque pareciera que estaban en el aire. Entonces esos son más fáciles de romper. Igual la cabeza de la mujer que va raptando acá el centauro. Otras más. Acuérdense, frisos, metopas. Entonces, el friso se trabaja siempre en la yuxtaposición de las imágenes. Aquí lo vemos. La pierna que está más adelante tiene más volumen que la pierna que tiene menos volumen. Pero si nosotros luego valoramos esas imágenes comparadas con otra más, el nivel de los pies está prácticamente a la misma altura con respecto al observador. Eso significa que no hay perspectiva. Simplemente se está exagerando una parte del cuerpo para que parezca que está más atrás. Pero pues, no es necesariamente eso lo que observamos por ahí. La diferencia es con las metopas, ¿verdad? Estas sí son completamente, pareciera esculturas exentas, tienen parte de relieve, pero en una buena sección de ellas, de su cuerpo, están pues hacia afuera. Entonces, bueno, ¿y eso dónde está? Pues en museos, porque fueron al momento de estas investigaciones que hacían, estas incursiones de investigadores, principalmente franceses o ingleses, hacia Grecia, pues lo que hicieron fue embalar eso que les gustaba y se lo llevaron hacia sus países de origen. Grecia está actualmente, así como Egipto, tratando que le devuelvan muchos de estos tesoros, porque le pertenecen por herencia cultural, pero que están en países pues diferentes porque ahí los llevaron luego de haberlos saqueado. Bien, esta es la denominada Atenea Partenos. Esta es una réplica. Vean el tamaño de las personas y vean el tamaño de la escultura. Según las imágenes, según descripciones también de filósofos, tratadistas, resulta que este era el tamaño, son 12 metros de altura de la denominada Atenea Partenos o la Atenea del Partenón. Vean que en la mano tiene una, como manera de ángel, estas se llaman victorias, es una diosa de la victoria, una Nike, y pues ella ahí de los del frente, hierática, como en posición de haber vencido una batalla. Y bueno, la lógica, porque es lógico porque tiene colocado la imagen de la victoria en su mano derecha. Y ahí tenemos pues la comparación con las personas. Esta es se llama estatua de Barbakeion, es una copia romana de la Atenea Partenos. O sea, esa fue una copia que los romanos hicieron a partir de esa imagen. O sea, no, miren, no se parece mucho, no era con fotocopia que la hacían, ¿verdad? Pero es lo más similar posible, según lo que observaba y la habilidad también del artesano. Imagínense el Partenón, entraban al Partenón, primero que había que subir gradas, y eran unos escalones grandes para poder llegar hasta el basamento. Pasaban el basamento y podían entrar a las primeras zonas de acceso, y si alcanzaban a llegar hasta donde estaba el altar de la diosa, ver hacia arriba, pues efectivamente creían que los dioses eran de esa forma, y de ese color, y con esos atributos. ¿Preguntas?
Levantando la mano por ahí. Carlos. Yo me fijé en la diferencia en que la réplica de Atenea y entre la estatua de Barbakeion, pues para la mano han puesto ese, en la estatua, en la copia, han puesto ese poste. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿por qué en la réplica? O sea, supongo que lo habrán hecho de otro material. Por eso es que no le han puesto el... Esa es la diferencia. Oye, este es mármol. Esta es una copia romana. Entonces, si la mano está suelta y tiene la escultura de la Nike en la mano, entonces significa que tiene mucho peso. Entonces, ¿qué sucederá? Se va a romper a la altura del cuello, eso es completamente seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Disimulan, que es lo que les mencionaba con las cuñas que vemos en los contrapostos de las imágenes de Apolo o de otros dioses o de diosas también. Resulta que ponen cuña, entonces eso es una cuña, es un pilar, una columna. Y sobre la columna tiene la mano y sobre la mano está la pieza. Entonces esto ayuda a que el brazo no se rompa porque está soportando el peso y compositivamente se ve bien. ¿Ven? Compositivamente se ve bien. Yo les acabo de decir eso, pero probablemente alguien que solo va por turismo a ver una de estas imágenes diría, no, nada más que una columna y punto. El asunto es por qué la tiene. Eso lo entendemos nosotros, es para que no se rompa el brazo y la hace más resistente, más fuerte. También acá en el escudo, ahí tenemos la serpiente. Entonces, acuérdense que el escudo, según unas versiones del mito, pues la cabeza de la gorgona fue puesta ahí. Este tiene una serpiente por acá. Y acá hay una cuña que hace más resistente el escudo porque lo está uniendo al cuerpo de la diosa. Acá. Ahora, esta, ¿por qué no lo tiene? Y bueno, pues esto primero que es una escultura contemporánea. Probablemente fue hecha con fibra de vidrio o cualquier otro material más o menos liviano. Puede que tenga latón, por ejemplo, como hacen en los termodepositados. Por ejemplo, Torogós, vean las esculturas de Torogós y hace un caballo, una escultura ecuestre, y dicen, ah, es de bronce. Y pues el baño que tiene encima es de bronce, porque la escultura la hicieron con fibra de vidrio. Entonces, en este caso, la fibra de vidrio permite, o cualquier otro material liviano, hueco, que es una escultura hueca, permite que esto se sostenga, porque ya no tiene tanto peso. Igual acá, notamos aquí esa zona, resulta que ya no tiene la cuña, porque el material lo permite. O sea que dependiendo del material, los griegos probablemente lo habían hecho así. El problema es que cuando los historiadores llegaron ya no había ni rastros de la Atenea Partenos, solo habían copias y relatos de la escultura, o sea, gente que había escrito acerca de esa escultura puesta en el santuario de Atenea en el Partenón. Es el edificio más importante de la Acrópolis de Atenas. Entonces encontraron eso. A partir de eso es que pues artistas contemporáneos pues realizan dentro de la copia del Partenón que está en ese lugar, en Nashville, Estados Unidos, ahí la colocaron. Y eso nos da idea pues del tamaño que tenía la imagen. No hacían cosas pequeñas los griegos, hacían cosas grandes. No todo era escultura pequeña o del natural, sino que hacían cosas bastante grandes. Como que hay por ahí el dato de que quien la elaboró fue ¿cómo es eso? Se me acaba de escapar el nombre del artista, que era uno de los protegidos de Pericles. Pericles era el estadista y él era el que hacía pues, que los artistas le trabajaran para la construcción y reconstrucción de Atenas. Entonces, ya me acordé el nombre, Fidias, es el nombre del artista que se le dio mucho el trabajo tanto arquitectónico como escultórico. Bueno, el oro es un material común para las esculturas. Como una cubierta, sí, no era de oro macizo, o sea, no era de un solo bloque de oro, sino que eran cubiertas que les ponían. Y la idea era mostrar pues la riqueza y opulencia de las divinidades.
por eso le ponían oro a las imágenes. Entonces ven por qué otra razón por la que probablemente no sobrevivió. Tenía oro encima. Entonces, arrancarle el oro y luego, pues, si era bronce, el material que estaba hecho, pues había que fundirlo para hacer armas y herramientas. Dice Merari, ¿por qué la estatua griega no se ve simétrica? Esta. Sería esa, ¿verdad? Pues resulta que si lo analizáramos ya con medida, porque aquí la posición también es un poco de contrapicado, pero si hiciéramos un análisis, una vista más frontal y sacáramos la altura de cabezas, seguramente tiene 7 o 7 cabezas y media de altura. En los casos de los hombros, yo creo que por la posición que está es que no la vemos como tan simétrica, pero seguro cumple con los cánones. Esa específicamente. Esta, pues, es una reconstrucción. A partir de eso, ve que ni se parece al 100%. Entonces, en estas interpretaciones, probablemente hay hasta ya elementos que no corresponden a los griegos. Y mire, contamos la cabeza y resulta que tiene 10. Eso significa que aplicaron criterios estéticos en canon del Renacimiento, no de la época griega. Pero pues, ahí están las imágenes. Avanzó. Bien, ya les he dicho, es una escultura policromada, que es policromía, la que encontramos con todas las imágenes. Esta nos muestra un friso del Partenón, los caballos corriendo, la yuxtaposición de las imágenes para simular la profundidad, y luego vean los caballos con color, y las personas también pintadas a color. Entonces, seguro que era todo una belleza, pues el Partenón visto en todos sus colores, por lo natural que se veía en las imágenes, por el colorido que aportaba también a la zona, pero el pigmento se cae y entonces lo que se encuentra es esto. Y eso nos da la idea falsa que la escultura griega es blanca, es del color del mármol. Eso no es cierto. Es el color que tiene actualmente, pero era policromada. Independientemente de aún si era de mármol o si era de bronce, siempre la pintaban, porque la idea era que fuera lo más natural posible. Estoy avanzando. Acá otros ejemplos de esculturas. Vean en este torso, probablemente de un Apolo, y noten ahí pues que la imagen está con el contrapposto. Ya ve esa línea, ¿por qué se nota tanto? Fíjense que por eso a estos músculos que se llaman oblicuos, estos de acá, oblicuos abdominales, les dicen los músculos griegos, porque los griegos los marcaban bastante, exageraban hasta un tanto, porque es el que divide la zona abdominal de la zona del cinturón pélvico. Acá. Entonces se nota bastante, está bien marcado. Pero igual vemos a detalle y notamos el arco de la costilla, cómo se separa en este lado, porque el contrapposto nos lleva la inclinación al otro lado u opuesta en la cadera. Y entonces pues ahí vemos el desplazamiento. Y acá. No me han preguntado aún, pero pues por si tienen ahí la duda, los genitales están quebrados porque pues igual son zonas frágiles para romperse, en el caso de la escultura especialmente en mármol. Entonces por eso muchos están cortados. Hay otros casos, cuando eso lo vemos en la escultura especialmente que está en el Vaticano, resulta que hay muchos que están en esas condiciones o aún con menos. Y otros tienen unas hojas que cubren. Es porque en un primer momento vino un papa y consideró que esas esculturas pues eran inmorales. Y entonces mandó a que les cortaran los genitales. Y luego vieron con el tiempo que no se veían muy bien. Entonces mandaron a ponerle hojas encima para que se viera natural. Pero si retiráramos la hoja de la zona genital, resulta que no hay nada. Porque pues los quebraron los monjes en su momento.
Primero dice, ¿por qué la estatua griega no se decime? Ah, bueno, se lo habíamos visto. Bien, no sé si se preguntan hasta acá. Si no, pues les agrego un dato más. Les decía que la desnudez para los griegos es como la norma para toda la escultura que hacen. Es, la escultura desnuda para ellos era la máxima expresión de la belleza. Entonces, hacían básicamente casi todo igual, sin ropa. Pero resulta que hay desfiles procesionales, como ese que ven acá, que estaban en el Partenón, otros no estaban ahí, pero todas las imágenes, que sean masculinas o femeninas, están cubiertas con tela. Pero fíjense que aun cuando están hechas con tela encima y pues cubre completamente la desnudez, resulta que hay zonas en las que se puede percibir la delgadez del material. Sería el espesor del material, no tanto la delgadez, sino el espesor. Entonces podemos ver casi que a través de ella. Eso se llama transparencias. Ya no puedo acercar más, pero creo que por aquí se ven estas rodillas. ¿Está? Bien. ¿Preguntas? Avanzo entonces. Aquí tenemos una de las que probablemente nos parece como eh, más conocida, el discóbolo de Mirón. Este es del siglo V antes de Cristo, o sea, estaría ubicada en el siglo de Pericles, es decir, es periodo clásico, pero resulta que es una copia romana en mármol del original en bronce. Entonces el original correspondería a esta época, pero la copia es de periodo romano, o sea, no es de la misma época. No es griega al 100% o más bien correspondiente al periodo clásico, pero corresponde con todas las características porque fue hecha en ese momento, el original en bronce. Vean lo que les mencionaba de las cuñas. Noten la mano, apenas en las manos, pero aquí vemos como si de los dedos saliera algo hacia el gastrocnemio, el músculo de los gemelos acá. Ahí está, entonces ven que son como cuñas. Los dedos parece, vistos de frente, que están en el aire, pero hay una cuña que los sostiene. ¿Cuál es el riesgo de que no tuviera? Pues un golpecito por acá y se quiebran todos los dedos. Y por ahí. Esta no muestra contraposto porque pues está generando una acción que es la de lanzar el disco. Acuérdense que esto era las llamadas fiestas, como por ejemplo las fiestas de la ciudad de Olimpo, las Olimpiadas y otras más. Entonces no eran deportes, sino que eran rituales que se hacían. Actualmente es que lo vemos ya como un deporte. ¿Qué más sobre esta? Bueno, esa misma dinámica pues está compensada también acá con varios como cáscaras, como elementos decorativos como cáscara del tronco. Y en esa se sostiene la escultura, o sea, se está sostenida de manera física, o sea, físicamente la sostiene, no permite que se caiga. Pero compositivamente ayuda a que la imagen se vea menos tensión. Vamos a ver otra más. La Venus del Nido. Esta es de Praxíteles, otro escultor, del 360 a.C. O sea, ya en un periodo de transición entre el clásico y el helenístico. Representa a la diosa griega del amor, la belleza y la fertilidad femenina. ¿Recuerdan el equilibrio? Parte del equilibrio es estas cuñas y esta tela, porque la tela es la cuña para el brazo. Luego tenemos los ensambles para los brazos. Ahí.
¿Preguntas? ¿Sí, Carlos? En la parte de los ensambles, ¿es porque se le cayeron los brazos o cómo? No, esa es la pregunta por esas líneas. Esas líneas son ensambles de la pieza, o sea, ya los traía, porque las esculturas no se hacían de un solo bloque, sino que se usaban ensambles para la construcción. Más de alguna era de un solo bloque que salía, pero le era más fácil también a los escultores hacer piezas y luego solo ensamblar, porque les permitía darle más naturalismo a la parte que está atrás. En este caso sería la cadera y el vientre. Y permite que la pieza se vea más natural. Ahora, esta línea de acá probablemente es una fractura. Y noten que es diferente el color. Igual acá en el cuello. Y hay una zona que es la junta que eh, hace que se vea la marca. Pues esa marca se deja ahí para diferenciar qué fue la restauración y que no fue tocado. Otra cuña, vean, vean la tela que baja de la mano, vean, luego se enrolla en esta ánfora de acá abajo y ya generó una cuña grande para sostener el brazo acá, pero también ayuda a sostener el cuerpo. Tenemos otra cuña. Bien, buena pregunta. Entonces se hacía por partes para hacer la figura no de un solo, correcto. Se hacía por secciones. Digamos que era como la parte central de la imagen, era así de un solo bloque, pero brazos principalmente o piernas, dependiendo de la posición, esas eran ensambladas después que la pieza ya estaba terminada. Y luego se pulimentaba para que esa unión desapareciera. Si aquí notamos la fisura es porque la escultura ahorita está en la tonalidad del mármol, ¿verdad? Pero les recuerdo también que la escultura era polícroma. Entonces, aunque hubiese sido siempre vista la línea donde se unía, al colocar el color piel, pues esa línea seguro se perdía de posición. Pero dice, Carlos, no me pregunté eso porque toda mi vida pensé que se hacían de una sola vez. No, es por ensambles. Hay esculturas que se van completas, pero siempre hay ensambles por lo mismo de la dificultad de la realización. Bien, esa es la que vimos hacer, el doríforo de Polícleto. Dice, ¿por qué los hombres les detallaban los genitales que a las mujeres no? Sí, ¿verdad? Pregunté, sí. Merari también, Fátima pregunta, vaya, voy a no tengo ninguna de una femenina, vamos a ver. Vean, ¿por qué? Eso tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio compositivo nos dice que la imagen no tiene que tener nada que llame demasiado la atención, más allá de la acción que esté realizando la imagen. Por ejemplo, ¿dónde está el punto focal? Creo que han oído hablar ustedes del punto focal. El punto focal es esa zona de toda el arte, de la escultura o pintura, donde los ojos se posan primero. Le voy a hablar primero de eso. A veces, cuando he ido a exposiciones de estudiantes, me dicen qué parece la obra. Entonces, casi siempre una observación mía a esas obras es que el ojo ve toda la pintura, todo el dibujo, y resulta que no hay un lugar donde descanse inicialmente la vista para comenzar a interpretar lo demás. Eso es por falta de punto focal. Entonces, si la imagen tuviera unos genitales más grandes, entonces generaría un punto focal y le daría una temática, una característica temática más bien, o una connotación sería temática, a la escultura sexual. Y no es ese el interés de los griegos. La desnudez está ahí porque es bello, porque la belleza es matemática, por eso es que está desnuda la figura, ya sea masculina o femenina, no porque quieren que la gente vea los genitales, o sea, no tiene nada que ver con eso.
Si actualmente, por ejemplo, vemos una imagen de las que tienen que ver con pornografía, por ejemplo, el énfasis está colocado en la zona genital. Es como que vean ahí, pero los griegos no querían eso. La belleza era la sensualidad de la belleza, de la desnudez, en la escultura, tenía que ver con equilibrio. Y ese equilibrio se rompía si los genitales eran demasiado grandes. O en el caso de la mujer, si le daban demasiada, que sería como naturalismo. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Pues los genitales son pequeños, de manera que no llamen la atención. Yo veo la escultura y pues me llama tanto la atención como me llama también la mano, la rodilla, el pie o el rostro. O sea, no es un punto focal, la zona genital masculina. En la femenina, si ustedes, ¿dónde estaba? Acá, bueno, lástima tiene la mano puesta ahí, pero en el caso de la región genital femenina, no se le da detalle naturalista, sino que solamente se trabaja la zona púbica, el volumen de grasa y tejido, bueno, de esa zona se le llama monte de Venus. Entonces el monte de Venus es lo único que se marca, pero solo eso, solo se marca, no se le da naturalismo, por lo mismo, porque no debe ser un punto de atención, debe de ser tan natural la zona genital que no llame la atención. Esa es la razón por la que los hacían así tan pequeños. Sin embargo, van a encontrar esculturas donde, especialmente masculinas, donde los genitales son muy grandes. ¿Y eso por qué? Porque resulta que son divinidades, deidades, que están asociadas a la fertilidad. Y por eso los genitales, tanto masculinos como femeninos, acuérdense, históricamente están asociados a la fertilidad, no al sexo por el sexo, sino a la fertilidad. Eso va a cambiar cuando lleguemos a los romanos, ahí sí ya cambia, pero hasta ese punto no. Esa es la razón. No sé si hay satisfacción con la respuesta o hay algo que quede en duda. Él sí dice, o sea que incluso si las esculturas estuvieran hechas de metal, estaban pintadas, sí, todas estaban pintadas, no importaba el material, todas eran polícromas. Se dice, pero sé cuál es la diferencia entre lo bello y belleza, lo bello y belleza. Vean, son categorías filosóficas. La categoría correcta es lo bello. Ya sea que hablemos de belleza en general, pues es diferente. Al ser una categoría significa que tiene varios componentes. Entonces, la belleza tiene que ver con la apariencia externa, pero también con el contenido. Entonces, la apariencia externa puede que me sea desagradable, y eso no significa que sea fea, sino que simplemente me es desagradable a mí. Pero lo que dice a través del gesto, a través de una imagen, por ejemplo, de una posición del cuerpo, entonces eso me parece bello. La definición exacta y todo lo demás, pues no les voy a engañar acá, no la vamos a ver aquí en la materia. Esa la van a ver ustedes en filosofía del arte, las categorías estéticas, es el nombre del tema específicamente. Y bello no significa que bonito, o bello en los cánones que nosotros lo estamos hablando. Puede que algo sea deforme y armónica, la armonía de la disposición de las partes nos resulte bello. Entonces, la belleza por eso dice que actualmente decimos la belleza es subjetiva. O decimos la belleza está en los ojos del que la ve. Porque pues no todos tenemos también el otro componente que por cierto sirve para determinar eso, es el marco de referencia. Pues el marco de referencia nos dice también qué es lo que puedo considerar bello o qué no. Para nosotros, pues acá tenemos estándares a partir de donde lugares donde hemos sido, donde hemos crecido, le decimos bello a cierto tipo de personas o de imágenes. Pero otra persona en un contexto cultural completamente diferente le va a decir bello a una persona o a imágenes completamente diferentes a las nuestras. Y nosotros aún diríamos, no, esas están feas. Pero pues resulta que no. Y por eso decimos, la belleza está en los ojos del que la ve.
por lo mismo, por los mismos componentes subjetivos que hay en ella. Les repito, por si la respuesta queda así como que un tanto superficial, es porque pues los términos los van a entender ustedes completamente y se los van a explicar así a mucho detalle cuando vean filosofía del arte. Ahí es donde van a ver las categorías estéticas, lo bello, lo feo, lo trágico, lo cómico y otras más. Hay cosas que nos parecen bellas y que pues a lo mejor no lo son para la mayoría, pero para nosotros sí. Bueno, pero ¿por qué? Pues depende justamente de cómo hacemos la lectura y de nuestro marco de referencia. Fátima dice, creo que a partir de los estereotipos, cada quien crea lo que considera bello. Sí, los estereotipos tienen que ver también con la manera como nos creamos, lo que les decía, el marco de referencia. Por ejemplo, alguien que toda su vida ha visto un determinado, una etnia específica, en el caso nuestro, bueno, latinoamericanos, por ejemplo, va alguien, ya sea hombre o mujer, va a Europa y ve a uno de estos cheles de allá, ya sea hombre o mujer, y seguramente le va a parecer muy estético y mejor de lo que pudo haber visto por acá. Pero ellos, estos europeos, europeas, vienen acá a Latinoamérica y ven la norma en nosotros y muchos lo consideran más belleza en nuestro color de piel, en nuestra apariencia física externa, que lo que pueden encontrar ellos en Europa. Y así sucede. No es porque, bueno, decimos que estamos como aburridos de ver lo mismo, ya como que nada nos llama la atención. Pero tiene que ver con los estereotipos, justamente como decía Fátima. Y les repito, es el marco de referencia que podemos tener. Lo siguiente, que es un condicionamiento cultural que tenemos, es la simetría. Si estamos hablando de personas, pues la simetría nos dice si una persona es bella o no, justamente en los cánones actuales. Vean modelos, que sean hombres y mujeres, pues la mayoría son simétricos. De hecho, ¿cómo se llaman estas cosas? Los filtros de fotografía que se utilizan en las redes sociales, que hay quienes se pasan 2, 3 filtros para que la imagen ya sea aceptable para ellos y entonces muestren una verdad falsa, una verdad falsa, eso es una antítesis. No, vean una realidad completamente vista de las personas reales. Y pues decimos, bueno, la foto del Facebook, que dice el meme, y la foto de la realidad, son dos cosas diferentes. Entonces, eso tiene que ver justo con los estereotipos, tiene que ver con cómo nos condicionan los medios de comunicación para qué es lo bello y qué es lo que no es bello. Culturalmente estamos ya predispuestos a decir que lo simétrico es lo que se considera bello. Pero bien, voy a quedarme hasta ahí con eso para avanzar un poco más y mencionarles también que en términos generales para los griegos la desnudez se considera bello y se considera algo completamente natural y necesario en el arte. Para nuestros cánones, porque eso no me han preguntado hasta ahorita sobre la desnudez, para nosotros la desnudez es incorrecta, es pecaminosa si lo vemos desde el punto de vista religioso, pero para los griegos no. Vean las esculturas esas como esta figura femenina que tengo acá, esta figura masculina del Doríforo, y eso puesto en una calle, en una colonia de nuestro país, y la gente comienza a cuchichear, a reír, a decir un montón de cosas pues ya fuera de lugar, porque la figura está desnuda, pero es algo completamente natural. Ustedes pues el otro ciclo ya comienzan a ver anatomía artística y eso significa que trabajan con modelo del natural, hombre o mujer. Aunque creo que actualmente solo es una compañera quien está colaborando como modelo. Van a verlo en dibujo, van a verlo en pintura también y van a trabajar como modelos desnudos. Van a tener que ver la desnudez de manera natural, sin ningún tipo de prejuicios. Entonces, eso es algo
muy importante que sucede con nosotros. Luego va a resultarles que ustedes van a comenzar a llegar a sus casas con dibujos o con pinturas de desnudos. Y vamos a ver dónde dicen sus papás que la imagen va a ir, si va a ir en la sala o va a ir en el patio de adentro para que no la vea mucha gente. ¿De qué depende? Pues justamente de nuestro marco de referencia, que es lo que nos dice qué es lo bello, qué es qué es lo que no es bello, y también qué es lo que es incorrecto, si hablamos en términos religiosos, eh, sobre la desnudez. Bien, ¿qué vemos por acá? Dice, Merari dice, ¿y en qué ciclo se ve eso? Es el otro ciclo. Ciclo 2 ya comienzan a ver anatomía artística, dibujo 2 y pintura 2. En eso se ve desnudo. Susana dice, le da paro a mi familia. Sí, en mi caso yo no tuve ese problema. Recuerdo que cuando llegaba, porque yo mi época de estudiante, pues no me vine de mi pueblo para San Salvador. Entonces yo luego llevaba mis trabajos, no tenía espacio donde tenerlos acá, a la casa de mis papás. Y entonces, pues inmediatamente llevaba un cuadro, ¿no? Y a ponerlo en la sala. Bueno, las esculturas que hice de figura humana desnuda siguen estando en la acera de la casa apuntando hacia la calle, porque mi papá decía, no, esa que tiene que ir ahí, que la vea todo el mundo. Y toda la gente veía y preguntaba, y eso es donde salió. Pero tenía compañeros, compañeras, que era completamente lo contrario. La imagen, no, eso quítalo de ahí, ¿por qué estás poniendo eso? Y esa imagen, ¿para dónde va? No, eso a ponerla ahí adentro, no hay en el jardín, vamos a poner unas plantas a la par para que no se le vea que está desnudo. Y eso sucede, la desnudez no se vea como algo natural. ¿De dónde es, Lick? ¿De dónde es que no entendí bien por ahí? Suchit. Ay, que va, me van a desheredar, dice Merari. Ah, ¿de dónde soy? Soy de Hilo Vasco, departamento de Cabañas. Soy muñequero, como dicen, coloquialmente. O como barro también, como nos dicen. Igual, y pareciera mentira, pero fíjense que pequeñitos uno siempre anda agarrando, bueno, en mi caso que habían artesanos, ahí andábamos agarrando el barro. De hecho, fíjense que existe voy a hablar un poquito de eso, le ponen chile al barro, porque los niños a veces andan queriendo comer barro. Yo creo que de ahí viene eso que nos dicen, come barro. Pero en general es, pues, muñeque, es el nombre que nos dan. ¿Existe Cabañas? Sí, existe. Y demos gracias al Espíritu Eterno que no la han descubierto, porque ya estuviera saqueada, ya estuviera lleno de un montón de vicios como los hay en otros lugares. No vean, pues sí, esa es la broma que se hace cerca de Cabañas. De hecho, somos el departamento número 14, el último, y pues allá la mayor parte de municipios están bajo el umbral de la pobreza. Lamentablemente es uno de los departamentos olvidados. Y lo Vasco es la ciudad más desarrollada, es mucho más grande que la cabecera departamental, que es en Suntepeque, y es un punto de encuentro para muchos de los municipios del alrededor. Igual hay la mejor artesanía del país está por ahí, así que pueden asomarse en vacaciones, ¿verdad? Dar una vuelta por ahí. Y creo que van a ir, en más de algún momento a lo mejor van por alguna materia, fíjense. Bien, vamos a avanzar. Y eso fue un entre paréntesis para despertar del tedio en el que estábamos. Comenzamos con la parte de la belleza, que es bello y que no es bello, y luego acerca de la belleza, que es la figura humana desnuda. Por concepción de lo griego, actualmente no se ve así. Es moralmente incorrecto hablar de desnudez y mucho menos mostrarse desnudos en la calle, en la misma casa. La desnudez solamente se acepta en ciertas zonas de la casa, nada más. La principal es el baño, de ahí en adelante, no. O sea, eso tiene que ver con el marco de referencia en el que estamos. Es una cultura, la nuestra, muy religiosa, y entonces por eso se considera así. Vamos a ver entre este ciclo, y lo van a ver en el siguiente, en la historia 2, cómo es que luego pues, la desnudez va perdiendo vigencia justamente por el aparecimiento de la religión. Es lo que va a ir haciendo que la desnudez pierda esa idea de belleza que tenemos.
Bueno, seguimos viendo. Este es el apoxiómenos, perdón, de Lisipo. Lisipo, les recuerdo, es ese gran artista, artesano, escultor, arquitecto, probablemente pintor también, del periodo clásico. Acá. Y en la imagen, ahí tenemos otra idea de un arquero. Aquí, aunque no se vea, aquí había un arco. Y él estaba como colocando la flecha para lanzarla. Vean lo de las cuñas que les mencionaba. Acá están. Esto hace que la escultura sea más sólida. Está unida a ese segmento. Eso es un tronco probablemente. No se alcanza a distinguir muy bien acá, pero probablemente es un tronco. Es como si ustedes están parados a la parte de un tronco. Entonces la pierna toca el tronco. La idea es que esto sirva de cuña para que el cuerpo las piernas no se rompan acá, y el cuerpo no se caiga. Noten también el contraposto. Ahí, en la cadera, ven el oblicuo, el músculo oblicuo. Que les mencionaba que los griegos lo hacían bastante, lo marcaban mucho en las imágenes, por eso le llaman el músculo griego, le llaman a ese. Y bueno, la naturalidad ahí. Tiene una hoja acá, no porque los griegos se le hayan puesto. Acuérdense que para los griegos la desnudez es completamente normal. El problema es que más adelante, por cuestiones religiosas, se van a castrar prácticamente. O sea, hay un papa que manda que les corten los genitales a las esculturas y bueno, todas quedan castradas prácticamente. Con el paso del tiempo dicen, no, mire, eso no se ve bien así, pero pongámosles algo para que se vea intencionado. Entonces le colocan una hoja para que pareciera que se está cubriendo, que no se nota los genitales. Luego vemos Hermes con el niño Dionisio, este es de Praxíteles. Esta es una composición más compleja. Tenemos la figura de Hermes, el mensajero de los dioses acá, que tiene el contraposto. Miren la línea, miren que esa línea continua es muy estética, es como una S así muy extendida. Acá hay un tronco, sobre el tronco tiene una manta, está apoyando su brazo en la manta y hay una cuña aquí que une la cadera con el tronco. Eso es la idea, para que no se rompa, para que no se caiga. Y como va a tener peso sobre el brazo, entonces esa era la idea de que se sostuviera. En la copia romana que veíamos de la Atenea Partenos, era una columna la que tenía puesta y era la que hacía que se sostuviera el brazo. En este caso es el peso del niño, este es Dionisio. Le hace falta el brazo porque pues tuvo que haber sido encontrada con el faltante y no se encontró el brazo, por eso pues está así. Normalmente en las restauraciones siempre le agregan los faltantes, pero en esta no lo tiene. Vamos a otra más. Bueno, llegamos hasta ahí con el periodo clásico. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces avanzamos. Acá tenemos el helenístico. Este va del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Si hablamos del después de Cristo, tomando en cuenta que Grecia va a caer bajo dominio romano en el siglo I antes de Cristo, entonces podemos decir que por lo menos 100 años, de 100 a 150 años, son de dominio romano. Esto. Y posterior a ese momento es que se habla de la región, al menos, de escultura greco-romana o de arte greco-romano, porque son las dos culturas las que se van a ir uniendo, es un sincretismo, y entonces pues ahí quedan ambas. O sea, ¿qué encontramos acá? Encontramos escorzo, dramatismo y movimiento exagerado. El escorzo se refiere a la utilización de la perspectiva,
El dramatismo tiene que ver con el movimiento exagerado, que es que los cuerpos se retuercen, se contorsionan, marcan bastante unas poses casi complicadas, que no se ven naturales, y también el dramatismo con el gesto o el rostro. En las imágenes que vimos en el periodo clásico, todos los rostros se parecen, porque todos los rostros eran hechos a partir del canon para las medidas y luego la construcción. Pero acá se utiliza el canon y se le agrega el gesto. Eso es una mueca, una risa, una sonrisa, un grito, una cara como de enojo, de alegría. Todo eso se nota ya en las imágenes. Eso no lo veíamos antes. Entonces tenemos por acá también que esto coincide con el periodo de Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno. Acordémonos que pues Alejandro va a subir al trono de Macedonia más o menos por el 336 a.C., luego del asesinato de su padre Filipo II. Él es el que toma como heredero pues, del trono. Él lo retoma, tendría pues alrededor de 17 años cuando toma el control de Macedonia. Y resulta que era un estratega, era alguien a quien su padre había preparado muy bien en las artes de la guerra, y pues él comenzó a pensar de mejor manera la disposición de los ejércitos en la guerra, la estrategia para atacar o contraatacar a los enemigos. Se enfrentó a los persas. Esa es la época de las guerras con las guerras médicas. También hizo guerras hacia las polis, hacia el sur, que es donde, entre ellas Atenas, Esparta, hasta que al final logra unificarlas todas. Y qué es lo que no tenían antes. Acuérdense que todas las polis funcionan como gobiernos individuales. Entonces Alejandro Magno lo que hace es juntarlas a todas bajo un poder centralizado que era el de él. Y luego él deja en los lugares a sus generales para que organicen muy bien la comunicación con todas las polis. De manera que él siga, aunque no esté en el lugar, él siga siendo el que da una orden y seguro tiene seguridad que se va a cumplir. Entonces, por eso es que pasó a ser un monarca muy poderoso, muy inteligente, y en cuestión de pocos años llegó a Grecia a la conquista del Medio Oriente. Conquistó a los persas, luego hizo embates hacia el sur, ahí se encontró con Egipto, que estaba en decadencia, que ya había pasado Egipto por la dominación griega, y lo conquistó. Y se movió aún hacia el occidente, siempre la costa del Mediterráneo, y pues terminó también por conquistar otras culturas de esa región. En Egipto fundó una ciudad, la ciudad de él. Esa es la ciudad de Alejandría, que se volvió muy, muy famosa luego, especialmente por el Faro de Alejandría, que era una biblioteca inmensa que había en ese lugar. Llegó hasta, déjenme ver, la zona de India también, muy cerca, y en el momento de su muerte, en el 323 a.C., cuando tenía apenas 33 años, dominaba pues prácticamente el mundo conocido, o sea, era el dueño prácticamente de todo. ¿Qué le pasó? Pues muchos dicen que fue envenenado, otros simplemente que pues se intoxicó con alimentos que comió. Él venía de la India, de haber tenido encuentros con reyes de esa región, y enfermó. Otros dicen lo envenenaron porque era tan poderoso, pues, y habían otros líderes que veían con recelo y envidia pues el poder que él tenía. Entonces pues lo van a vencer y pues, perdón, lo envenenarían, según una de las versiones, y pues él muere. Al morir se hace o se segmenta el territorio en provincias, y los líderes que él ya había dejado en las provincias son los que se quedan al mando. Sin embargo, pues hay igual problemas entre ellos, quieren o quisieron tener el mismo poder que Alejandro y no lo lograron tener. También eliminaron a toda la familia de Alejandro
para que nadie reclamara el trono, y pues terminó pues, al final por debilitarse. Cuando los romanos aparecen, más o menos como 200 años después, pues encuentran más debilitada toda la región. Y ahí es donde logran conquistar a toda la región griega. Y ahí pues ya comienza otra historia que la vamos a ver con los romanos. Acá, eso es lo que se menciona de los reinos helenísticos que les mencionaba, Egipto, Siria y Mesopotamia. Y pues hasta que Roma los anexiona, entonces pues logran sostenerse, aunque ya no como un solo reino, sino como reinos separados. Ahí tenemos en el mapa, se ve todos los movimientos que hizo Alejandro, ¿vean? Conquista la zona de Mesopotamia, hace que retrocedan los persas, luego va hacia Alejandría, hacia Egipto, donde funda Alejandría, Egipto la anexiona, y luego va hacia el Golfo Pérsico, va hacia la capital de los persas, que es Persépolis, la conquista también, y luego se acerca hacia la India. Luego hace pues varias incursiones en el norte, tratando de anexar más territorio, y en el camino de regreso es en la región de Babilonia donde muere. Y ahí con lo que les refería, pues se segmenta todo el territorio, luego vienen los romanos desde el occidente, y pues ellos van a encargarse de todo este territorio, ya bajo dominio romano. Y ahí, por el tiempo me voy a quedar hasta acá para poder explicarles mañana así más despacio lo que se refiere a las imágenes del periodo helenístico. No sé si hay alguna pregunta. No le. Bien, gracias. ¿Quiere levantar la mano? No, para que la levantó y la bajó. Voy a tener la grabación entonces por acá.